Bueno, también hay que considerar que la idea a la vez de obtener, ya sea la quema a partir de gas natural o carbón, simplemente es electricidad a partir de ese proceso de combustión. Listo. Y por último, el tema geotérmico, que es algo muy explotado en Colombia, sobre todo en las zonas donde hay volcanes. Por ejemplo, en el Nevado del Ruiz tenemos un caso muy claro, que muchas universidades han hecho investigaciones sobre este tema, donde, pues imagínate que aquí está un volcán, ¿ya? Entonces aquí está la actividad volcánica y pues aquí cuando hay erupción bota el lava, ¿ok? Entonces lo que se hace técnicamente es imaginarnos que en vez de quemar gas natural o carbón o utilizar digamos un combustible nuclear, por llamarlo de alguna manera, lo que se hace es colocar una planta de potencia cerca donde se encuentra la actividad volcánica. Entonces ustedes se imaginarán que en estas zonas cercanas esto está caliente, ¿no? Entonces lo que se hace es mandar tuberías hacia el fondo de la tierra y esas tuberías llevan agua. Entonces cuando ese fluido está cerca de estas zonas calientes, cambia de fase y aquí se produce vapor. Digamos que tú le robas un poco de la energía que tiene el subsuelo para aprovecharla y en esa manera producir electricidad a partir de estos medios térmicos. ¿Me entienden lo que quiero decir ahí? Entonces, al final del proceso, esto es una fuente considerada como tal renovable. Y netamente hablando, pues las ventajas que tiene son tremendísimas, ¿no? Sobre todo porque el combustible es prácticamente gratuito. No viene ningún tratamiento específico, como por lo menos el gas natural, que hay que endulzarlo, o el carbón, que hay que considerar que hay que prepararlo para llevarlo a la caldera, o en el caso nuclear, que los cuidados para que no hayan fugas, o sea, es bastante extremo. Entonces aquí el detalle está en eso. Hay un componente también nuclear en esta parte, bueno, como tal, dentro de la generación de potencia a partir de medios geotérmicos, y es como si usted se adentra en el subsuelo, también puede haber contaminación radioactiva, ¿no? Pero digamos que en comparación con el uso directo de combustibles nucleares, la incidencia o las precauciones que hay que tener son menores. Entonces, en ese sentido, pues por lo menos acá en Colombia nosotros tenemos esta planta que vemos aquí, casi un segundo les mostré. Esto está ubicado aquí en una región de la ciudad, bueno, está en la zona metropolitana y se conoce como TEPSA. Esta es la apariencia típica de una planta de potencia como tal, ¿no? Hay unas chimeneas y se alcanzan a ver una serie de componentes que, pues si uno tiene conocimiento de ellos, se puede como que identificar quién es quién. En este caso particular tenemos presente varias cosas. Hay calderas, hay turbogás, incluso pues por allá lejos se alcanzan a ver los elementos de compresión, la zona de tratamiento de aire. Y técnicamente hablando, pues aquí se trabaja bajo ciclo combinado. El ciclo teórico que vamos a ver hoy de pronto para explicar lo que se conoce como Rankine se mezcla con uno que se llama Brayton. Esto de forma ideal, ¿no? En la función de ellos se obtiene mucha más eficiencia térmica que trabajar esos dos de forma independiente. Son como derivados, por decirles un ejemplo, el Brayton que trabaja a temperaturas muchísimo más elevadas que el Rankine, se usan los desechos de este proceso para alimentar a este último. Entonces con el desperdicio de uno se obtiene más potencia de la que se pudiera esperar si solamente estuviéramos utilizando uno solo. Entonces aquí en termodinámica lo que se busca técnicamente es poder conectar las corrientes de procesos para poder identificar qué estados termodinámicos hay en cada una de las etapas y de esa manera pues saber o predecir, digamos que de una forma cualitativa, cuánta potencia o qué tanto es el rendimiento que tiene cada uno de los equipos desde el punto de vista energético, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de una planta de potencia a carbón. Entonces tenemos aquí la fuente de energía que sería el carbón. Este elemento pues se prepara y entra a un elemento que se llama caldera. La caldera lo que hace es tomar la energía que el carbón libera cuando se quema para hacerla poner en contacto con agua que está en forma líquida, ¿no? Esa agua líquida cuando entra en contacto con ese calor, ella cambia de fase y se vuelve vapor, que es el que se ve aquí. Ese vapor cuando tiene una condición, digamos que energética favorable, pasa a un elemento que se conoce como turbina. La turbina lo que hace técnicamente es poner como que, imagínense lo siguiente, imagínense un abanico. Entonces el abanico cuando tú lo prendes, tú te das cuenta que tú le tienes que energizar para que él dé vueltas
y pues te produzca una sensación de confort adecuada pues a lo que tú estés buscando con encenderlo. En una turbina pasa exactamente lo contrario. Hay una corriente de aire con mucha cantidad de disponibilidad energética que cuando se coloca en contacto con unos álabes, esos álabes giran sobre un eje. Ese eje gira unas RPM específicas y de acuerdo a la potencia que se tenga, mueve un generador. Este generador, por último, entrega una energía en forma de electricidad que viene proveniente precisamente de lo que tiene que ver con el movimiento de la turbina y por tanto del vapor y finalmente pues del carbón. Y esta electricidad se trata para llevarla a las líneas de transmisión finales, que es aquí donde finalmente se vende hacia las ciudades, empresas. No sin antes hay que tener que cuando el vapor deja sus condiciones favorables iniciales dentro de la turbina, él debe ser repuesto a las condiciones que la caldera nuevamente requiere para otra vez disponerlo sobre en las zonas donde el vapor debe volver a donde estaba, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, para poder hacer eso, resulta que el vapor cuando sale de la turbina no tiene la suficiente capacidad para hacer todo líquido. Entonces, ahí lo que se ocurre entonces es que debemos colocar un elemento que se conoce como condensador. El condensador es como un intercambiador de calor muy grande, donde usted lo pone en contacto con un fluido frío, a este que está pues con una condición de energía no deseada para la caldera, para que pueda entrar como tal, y precisamente enfriarlo, ¿no? Entonces cuando se logra refrigerar, aquí se supone que este vapor condensado debe estar todo líquido. Hay unos elementos que se conocen como bombas que lo que se encargan es de elevarlo a la presión de entrada a la caldera para que nuevamente otra fuente o otra cantidad de carbón haga el trabajo, lo caliente, lo vuelva a vapor y nuevamente pase hacia la turbina. Y de esa forma se produzca la potencia en electricidad que se desea. Si se dan cuenta, el ciclo o el corazón de las termoeléctricas está aquí. ¿Sí lo ven ahí? Va de esta manera, de forma cíclica. Es como una especie de círculo, ¿lo ven? ¿Se lo imaginan? Entonces, cada vez que esto funciona en continuo, siempre se va a producir potencia. Esta parte que se ve aquí abajo hace colación a la manera en cómo el condensador libera esa energía que recibió del vapor de salida de la turbina hacia los alrededores. Cuando el agua es una de las condiciones preciadas en una zona donde se va a producir potencia, se utilizan estas torres de enfriamiento que me imagino que ustedes han visto de pronto en películas, ¿no? Entonces tienen esa forma como de hiperboloide de una hoja y netamente son de tiro natural. Ellas no, ustedes ven esta forma que tiene así como forma de botella, ¿sí lo ven? Esta forma no tiene nada que ver con termodinámica, es simplemente un aspecto estructural. Se supone que pues este peso aquí es más liviano que en las bases, ¿no? Entonces es pensando que la altura que se obtiene con este diseño tenga la capacidad de remover todo el calor que salió inicialmente de esta turbina. Entonces para eso se pone en contacto con un reservorio que no es más que un estanque con agua y esa agua es la que finalmente enfría digamos que esta corriente de salida del condensador que tiene una temperatura mucho más caliente que la de la entrada y se pone en contacto a través de un principio que se llama enfriamiento evaporativo. Entonces técnicamente esto es el funcionamiento clásico de una planta eléctrica que trabaje en función netamente con combustibles de carbón.